Temas 7.4. Guerras de exterminio. Al movimiento reformista siguieron 100 años de guerras religiosas contra los protestantes alemanes, contra los protestantes de los Países Bajos, contra los hugonotes en Francia, de Felipe II contra la Inglaterra de Isabel I, la Guerra de los 30 años. Estas guerras involucran rivalidades políticas y nacionales, como también intereses de propiedades, ya que en la mayoría de los países la Iglesia romana era dueña de una quinta hasta una tercera parte de todas las tierras. Pero todas estas guerras fueron iniciadas por reyes católicos romanos, instigados por los papas, con el propósito de aplastar al protestantismo. Los protestantes se defendían. No se formaron los partidos políticos protestantes holandeses, alemanes y franceses, sino después de años de persecución. La Guerra de los 30 años. En Bohemia y Hungría, los protestantes eran mayoría, incluso entre los nobles. El emperador Fernando II, de la familia de los Habsburgo, se comprometió a suprimir el protestantismo. Los protestantes se unieron en su defensa. La primera parte de la guerra, 1618 a 1629, fue una victoria romanista, eliminándose el protestantismo de todos los estados católicos. Luego resolvieron recatolizar a los estados protestantes de Alemania. En 1630 a 1632, Gustavo Adolfo, rey de Suecia, dándose cuenta de que la caída de Alemania significaría también la de Suecia, y quizás el fin del protestantismo, entró en guerra. Su ejército salió victorioso. La Guerra de los 30 años comenzó como guerra religiosa y terminó como guerra política. La inició Fernando II, con el objeto de aplastar al protestantismo. Terminó con la Paz de Westfalia, 1648, que fijó los linderos de los estados romanistas y protestantes. Las persecuciones protestantes. Los protestantes también derramaron sangre. Calvino consintió en la muerte de Servet, quemado en la hoguera. Una persona en toda su vida. Los luteranos alemanes mataron a algunos anabaptistas, no se sabe el número. Eduardo VI de Inglaterra ejecutó en 6 años a 2 católicos. En los 5 años siguientes la reina María quemó a 282 protestantes. Isabel I ejecutó en 45 años de gobierno a 187 católicos por complots de insurrección, de asesinato o de traición a Inglaterra a favor de un país enemigo, no por herejía. En Massachusetts, en 1659, los puritanos ahorcaron a 3 cuáqueros. En 1692 hubo 20 ejecutados como hechiceros. En los países protestantes ya en 1700, toda persecución había cesado. En los católicos sigue todavía esporádicamente. Tema 7.5. La matanza del día de San Bartolomé. París, 23 a 24 de agosto de 1572. El contexto es dentro de las guerras de religión de Francia. 1570, se había acordado la paz en Saint-Germain, poniendo fin a la Tercera Guerra. Para mantener la paz, se permitió que Gaspar de Coligny, el líder de los protestantes, entrara al gobierno. Coligny había derrotado varias veces a los ejércitos católicos. Además, se pactó el matrimonio de la hermana del rey, Margarita de Médicis, miembro de la familia italiana más poderosa de Europa, con el príncipe protestante y futuro rey Enrique IV. El Papa Pío V y el rey de Francia Felipe II rechazaron rotundamente los acuerdos. El objetivo era librar a Francia de los protestantes, no pactar y emparentar con ellos. Cadena de sucesos. A Coligny lo tratan de matar, solo pierde un dedo, pero los hugonotes exigen se investigue quién pretende asesinar a su líder. Catalina de Médicis y el rey de Francia Carlos IX se reúnen ante el temor de una revuelta protestante que en ese momento están fuertes. Catalina, manipulando los temores de su hijo y joven rey, le insta a adelantarse y asesinar a todos los cabecillas, con excepción del príncipe Enrique y el príncipe de Condé. Las autoridades de París cierran las puertas de la ciudad y a la señal de un campanario, se saca de la corte a todos los nobles protestantes para ser masacrados en las calles. El mismo almirante Coligny fue sacado y arrojado por una ventana donde murió despedazado. En la madrugada, el pueblo persiguió a los protestantes, asesinándoles. Concientización y fanatismo del pueblo católico. ¿Qué se les habrá dicho a los católicos para efectuar semejantes matanzas?
Se registran frases de los sacerdotes católicos. No es pecado matar a protestantes. No perdonen a mujeres ni niños. Otra de un católico llamado Tabanés, que le confió a un amigo cuando éste le preguntó si tenía remordimientos. Tabanés le contestó: esto lo considero una acción digna de recompensa que lavará mis pecados. A las mujeres embarazadas les abrían el vientre y les sacaban al bebé. A los niños pequeños los azotaban contra la pared. Una orgía de sangre no solo de soldados a líderes, sino el mismo pueblo fanatizado contra gente pacífica. Esto sucedió en varias ciudades de Francia. Fue con total premeditación. París, 10.000 muertos. Orleans, 1.000. Rouen, 6.000 muertos. Meldit, 200. Lyon, 800. Pena, 300, a pesar de que se les había prometido seguridad. Esto solo en la noche del día de San Bartolomé. Sobra decir que por todos lados fueron de traición en traición. Cristianos católicos engañando y asesinando a cristianos protestantes. La matanza duró 2 meses. Se calcula que en todo este lapso fueron asesinados cerca de 100.000 en toda Francia. En Roma señalaron un día de festejos y jubileo con indulgencias para los que participaran en el festejo de la victoria sobre los hugonotes. Una inscripción en el Palacio del Vaticano. Pontifex Coligny nescem probat. El Papa aprueba la muerte de Coligny. Libro de los Mártires, John Fox. Edicto de Nantes. Es parte de las guerras de religión francesa, católicos contra protestantes. Enrique IV, rey de 1589 a 1610, el único rey protestante que tuvo Francia, no pudo continuar como protestante. Tenía que abdicar o hacerse católico. Tal vez pensó que sería más útil vivo y como rey católico que como protestante sin corona. Al menos le dio al pueblo protestante unos años de relativa paz y seguridad. En abril de 1598 firmó el Edicto de Nantes, que terminaba oficialmente con las guerras de religión. Le concedía a los hugonotes algo así como libertad de culto y seguridad en sus castillos, algunas ciudades de refugio y plazas fuertes militares. Así vivieron hasta 1660, en que fue revocado este edicto por el rey Luis XIV, prohibiendo el protestantismo en todo el país y llevando a cabo tareas de conversión al catolicismo. Esta fecha ya entra en el siguiente período. Tema 7.7. Tratado de Westfalia, 1648. Este tratado se cita porque es el que pone fin a la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, pero ya al final también es cuestión de política. Ante la imposibilidad de eliminar al protestantismo, herido pero activo y fuerte aún, se acuerda la paz en Europa. El tratado también pone fin a la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos, prácticamente una guerra de independencia política y religiosa. Esto marca el fin de la contrarreforma. El protestantismo ha sido desangrado y frenado en gran medida, pero sobrevivió, creció y cada año se multiplica más y más. Y así será día a día, hasta la segunda venida del Cristo. Tema 7.6. El siglo de sangre. Europa, las guerras de religión y sus traiciones. La noche del día de San Bartolomé. La Santa Inquisición en toda su capacidad. En América, la conquista, la colonización, enfermedades nuevas para los nativos sin defensas, y el arduo trabajo forzado mata a millones de nativos. Pueblos enteros como los taínos desaparecen. En África, millones de africanos fueron arrancados del Congo, Sierra Leona, etc., para servir de esclavos en América en lugar de los nativos más débiles.